Hola chicos y chicas, hoy vamos a ver lo que es la derivada de una función. Y para ello vamos a ir a nuestro plano cartesiano. Y bueno, en nuestro plano cartesiano vamos a trazar la gráfica de una función cualquiera. En este caso, para fines prácticos, voy a trazar una curva de esta manera. Y bueno, vamos a explicar qué es la derivada de una función. Bueno, la derivada de una función lo que nos va a ayudar a encontrar es la pendiente de una recta tangente a nuestra función en un punto dado. O sea, si nosotros tenemos nuestra función f de x, nosotros vamos a encontrar una recta tangente en un punto de nuestra función. Y lo que nos va a interesar es la pendiente de esa recta. ¿Por qué la pendiente? Porque la pendiente es la que nos va a decir la razón de cambio de nuestra función. Y en otros casos, la pendiente es la que nos va a ayudar a encontrar los máximos y mínimos de nuestra función, que es lo que nos va a interesar al final de este curso. Pero bueno, no es tan fácil encontrar la recta tangente en un punto en una función. Para encontrarlo en una circunferencia es muy conocido y es muy fácil, pero para una función ya se complica un poquito más. Entonces, para poder encontrar esta recta tangente a nuestra función en un punto cualquiera, primero lo que haremos es graficar otra recta que no sea tangente, o sea que sea una recta secante. ¿Qué quiere decir que sea secante? Pues que corta a nuestra función en dos puntos. Entonces, por ejemplo, esta recta corta nuestra función en este punto, que va a tener coordenadas. Bueno, su coordenada x va a ser un punto x cualquiera, y su coordenada y va a ser obviamente la función evaluada en ese valor x. Y su siguiente punto va a tener coordenadas. Bueno, vean que este punto ya está alejado de nuestro primer punto una distancia. Esa distancia la vamos a llamar h. Hay libros de texto que lo llaman delta x y hay otros libros donde lo mencionan como h. Entonces a mí me gusta más el valor h porque es más práctico de utilizar. Entonces nuestro siguiente punto va a estar a una distancia h de nuestro primer punto, que es x. Entonces su coordenada x sería x más h. Y su coordenada y sería obviamente f evaluado en x más h. Entonces ya tengo mis dos puntos por donde pasa esta recta secante. Y bueno, si yo tengo dos puntos de una recta, yo ya puedo calcular la ecuación de esa recta. Pero en este caso no nos interesa la ecuación de la recta. Lo que nos interesa es la pendiente de esa recta. Entonces ya sabemos cómo calcular la pendiente de una recta dado dos puntos. Sabemos que es la fórmula m igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, para calcular la pendiente de una recta necesito de dos puntos. En este caso ya tengo mi primer punto, que lo llamaré el punto A. Tendría coordenadas x, f de x. Y tengo mi segundo punto, que lo voy a llamar B, que tendría coordenadas x más h, f de x más h. Entonces nuestro punto A tendría coordenadas x1, y1, lo que quiere decir que x1 valdría solamente x y y1 valdría f de x. Y nuestro punto B tendría coordenadas x2, y2, lo que quiere decir que x2 sería x más h y y2 sería f de x más h. Sabiendo esto, podemos sustituir nuestros valores en nuestra fórmula de la pendiente. Entonces, y2 tenemos que es f de x más h menos y1, pero y1 sabemos que es solamente f de x. Todo esto sobre x2, en este caso x2 es x más h, menos x1, que en este caso x1 es solamente el valor de x. Y vean que aquí en nuestra fórmula de nuestra pendiente, ya cuando sustituimos, en el denominador se pueden cancelar las x. O sea, se puede cancelar esta x positiva con esta x negativa. Y entonces mi pendiente me quedaría solamente f de x más h menos f de x y esta diferencia sobre h. Entonces ya tenemos la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos. Pero lo que nos interesa a nosotros es encontrar la pendiente de una recta tangente. Entonces, ¿cómo vamos a ir haciendo eso? Bueno,
¿qué pasa si nosotros acercamos nuestro punto B al punto A? Vean que entonces la distancia h se haría más pequeña. O sea, esa distancia que separa al punto A del punto B, que la llamamos h, se haría más pequeña y nuestros valores estarían más cerca del punto A. Y ya acercando el punto B al punto A, podríamos volver a trazar otra recta secante y volver a calcular la pendiente, lo cual nos llevaría a la misma fórmula que ya tenemos porque estamos utilizando parámetros. No estamos utilizando ahorita valores concretos, entonces llegaríamos a la misma fórmula. Pero bueno, nosotros queremos la recta tangente. Entonces, ¿qué hacemos para encontrar la recta tangente? Pues vean que si nosotros seguimos acercando el punto B hacia el punto A, entonces el valor de h iría disminuyendo. Al grado que si yo acerco el punto B hasta el punto A, o sea, lo encimo, pues esa distancia h dejaría de existir, o sea, se volvería 0. Y nuestros puntos A y B estarían uno encima del otro y técnicamente serían el mismo punto. Y cuando nosotros tracemos la recta que pasa por estos dos puntos, pues ya no sería una recta que pasa por dos puntos, ya solamente sería una recta que pasa sobre un solo punto. Y entonces ya obtendríamos nuestra recta tangente, que es lo que nos interesa. Y bueno, gráficamente así es como obtenemos una recta tangente en nuestro punto A. Pero, ¿qué pasa con nuestra pendiente? Entonces, nuestra pendiente pues va a seguir siendo la misma. F de x más h menos f de x sobre h. Pero ya vimos gráficamente que cuando el punto B se acerca al punto A, pues h va desapareciendo. O sea, se va haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña hasta desaparecer. Entonces lo que vamos a hacer para encontrar esta pendiente de esta recta tangente es calcular el límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende al valor 0. ¿Por qué cuando h tiende a 0? Porque ya vimos gráficamente que cuando el punto B se acerca al punto A, h se va haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña hasta desaparecer. O sea, h se hace 0. Entonces, este límite es el que nos va a ayudar a calcular la pendiente de esta recta tangente, que es lo que nos interesa. Y a este límite se le conoce como la derivada de nuestra función. Y entonces, esta expresión ya es la derivada de nuestra función. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar a encontrar? La derivada lo que nos va a ayudar a encontrar es la pendiente de una recta tangente en el punto x, f de x de nuestra función. Y bueno, ¿qué importancia tiene la derivada de una función? Bueno, que la derivada nos va a ayudar a encontrar razones de cambio. Por ejemplo, en física ayuda mucho a encontrar razones de cambio, de velocidad, de aceleración, etcétera, etcétera. Pero una de sus aplicaciones más importantes es encontrar máximos y mínimos de una función, que es lo que vamos a ver en este curso o es lo que nos interesa llegar en este curso. Cómo calcular los máximos y mínimos de una función, porque eso ayuda mucho en la vida real. Si nosotros tenemos una función de costos, nos puede decir cuándo vamos a obtener nuestro máximo costo o nuestro mínimo costo. Si tenemos una función de utilidades, podemos descubrir cuándo vamos a obtener nuestra máxima utilidad o cuándo sería nuestra mínima utilidad. Y entonces la derivada es una herramienta muy importante en matemáticas porque tiene muchas aplicaciones ya en la vida real. Pero bueno, antes de poder calcular máximos y mínimos, tenemos que aprender a derivar y eso es lo que nos vamos a dedicar a hacer en los próximos tutoriales. No olvides suscribirte al canal para recibir las notificaciones de los próximos videos y cursos que se estarán subiendo. Y si te gustó el video, por favor regálame un like. Nos estamos viendo en la próxima ocasión y recuerda que las matemáticas están en tu poder.